tema específico con el profesor Serapio Casana Canchis, que es docente de la Universidad San Ignacio Loyola. También lo hemos tenido como profesor en nuestra maestría en educación en persona, familia y sociedad, a la luz de la doctrina social de la Iglesia. En esta oportunidad, esta entrevista tiene la finalidad de educar constantemente sobre problemáticas que van surgiendo, sea sobre la realidad o problemas que también nos cuestionan cada día para encontrar una respuesta que responda continuamente a ese deseo de saber la verdad sobre muchos de los puntos a veces que nos cuestionan. Profesor Serapio, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera compartir con usted 3 preguntas y ver cuál es su opinión sobre estos temas y encaminar este diálogo de manera muy cordial. Hay una pregunta específicamente sacando la labor que usted realiza como docente de filosofía en este caso de la Universidad San Ignacio Loyola, en la cual dicta varios cursos, pero también en la cual también desarrolla con el curso de ética en la maestría, ¿no? De doctrina. En pocas palabras, quisiera saber su opinión sobre qué es filosofía y qué importancia tiene la filosofía en este mundo globalizado. Bien, para tratar el tema de qué es filosofía siempre es complicado porque muchos filósofos han tratado el tema y si la pregunta recurrente es porque no es tan fácil transmitir el concepto que uno pueda tener. Ahora, quizá para no repetir el concepto que muchos dan de la filosofía como amor al saber y todo lo que va de eso, podríamos decir que la filosofía consiste, entre otras cosas, siempre en superar fronteras conceptuales. Es decir, la filosofía es un tipo de actitud que no está conforme con los espacios conocidos. Siempre implica un esfuerzo por saber qué hay más allá, ¿no? De lo que uno sabe, de nuestras convicciones, de lo que nos rodea, nos circunda, ¿no? Eso es un punto, ¿no? La otra característica de la filosofía podríamos decir que es un tener cuidado sobre la incertidumbre que siempre está presente ante nosotros, ¿no? Los primeros filósofos, precisamente a partir de la constatación de que su saber contemporáneo no era suficiente, se aventuraron a pensar un poco más. Y el objetivo, a pesar que la historia de la filosofía nos dice que era por amor al saber, por curiosidad intelectual, también estaba implicado cómo resolver ciertos problemas. Entonces, desde ahí partimos que la filosofía siempre tiene referentes reales, ¿no? Ya sean de la naturaleza, lo que ahora se vincula más con la ciencia, como los aspectos humanos, sobre, por ejemplo, cuál es la mejor forma de vivir. Quizá no cuál es la forma perfecta de vivir, sino cuál es la mejor forma plausible de vivir dentro de nuestras limitaciones. Y creo que es lo que pasa en ese desarrollo de la filosofía, de esta visión, primero sobre el cuestionamiento de la realidad y luego sobre el cuestionamiento del hombre, posteriormente, ¿no? Exacto, sí. Y ahí entramos, digamos, a 2 aspectos, ¿no? Uno, constatar la realidad, de qué va la realidad, cómo la encontramos, y lo otro es qué podemos hacer frente a ello, ¿no? Y lo más difícil de reorientar o de modificar no es tanto la realidad. Ahora la tecnología nos está demostrando que se puede hacer ahí grandes cosas, sino que lo más complicado siempre es el factor humano. Exacto. Sí, creo que
comprender la realidad, de hecho, siempre nos va a motivar continuamente, porque la realidad siempre es un misterio. Siempre hay verdades que vamos descubriendo cada vez que volvemos a la misma realidad que nos cuestiona. Pero el problema está en cómo el hombre se enfrenta ante la realidad, cómo la mira, cómo también la proyecta. Y es un cuestionamiento ético bastante delicado, y más creo en este tiempo en que la tecnología nos permite tener la fuerza de transformar la realidad en gran magnitud, ¿no? Sí, y ahí se puede, viendo la otra parte de tu pregunta, a complementar un poco sobre por qué es importante la filosofía en nuestro contexto, ¿no? Tomando una frase de Nietzsche, parafraseando un poco lo que él decía, es que el ser humano es un cruzar, un tránsito por un abismo, ¿no? Con esa imagen tan fuerte nos enfatiza siempre el riesgo humano de cara a sus acciones. Otra figura que han utilizado otros filósofos es la navegación. Entonces la condición humana también es una especie de navegación constante. Yo diría una navegación con un riesgo permanente de naufragio. Entonces, cuando ese barco y ese océano somos a la vez nosotros, ahí surge la pregunta: ¿cómo podemos estar conscientes de esos riesgos? Nuevamente enfatizo aquí, no se trata de buscar la manera de asegurar con éxito nuestra vida buena, sino que la filosofía nos ayuda a estar alertas, a estar conscientes de esos riesgos. Con lo que mencionabas también, la tecnología, lo que se puede reorientar los genes y todo lo demás, per se no vamos a poder detener al conocimiento humano, a la ciencia médica. Su avance va a seguir, pero es importante cuestionarse estas posibilidades de riesgo, ¿no? Tener en cuenta que nos podría llevar. Bueno, sí, o sea, el tema de la libertad humana es un cuestionamiento también filosófico. Exacto, sí. ¿No? Y partiendo de esta pregunta, y aquí viene la segunda pregunta que quisiera hacer, es, viendo que la filosofía tiene un papel específico en esta realidad globalizada que continuamente parece que avanza sola, pero la posición del hombre respecto de ella tiene que también la filosofía dar un cierto camino para no caer en estos riesgos posibles ante la realidad que parece que actual nos sobreabunda. ¿Cuál sería el aporte más relevante que la filosofía puede dar a este mundo moderno, informático, tecnológico y de constante cambio? Sí, quizá el aporte o su misión que pueda tener, bueno, misión es muy fuerte, sí, su aporte, me quedo con tu pregunta. El aporte que puede hacer primero es retomar esa visión inicial de los filósofos de hacer pensamiento con elementos de realidad, ¿no? Es decir, la filosofía actual a nivel general necesita nutrirse con ese contexto contemporáneo que tenemos, que no es el mismo que el que tenían nuestros padres, ¿no? En filosofía se tendría que hacer un esfuerzo por ver qué se mantiene constante, qué ha cambiado, qué cosas están en constante dinamismo, y eso tiene que ver con la ecología, la economía, la interculturalidad, el uso de la técnica, un montón de elementos que a veces
desde la filosofía se suele descuidar, ¿no? Muchas veces solo nos quedamos en la biblioteca, hacemos comentarios muy especializados y buenos sobre autores y otros autores, pero no hay mucho nexo con lo que está pasando en el mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, un aporte que puede hacer la filosofía es recuperar esos elementos, por una parte, pensarlos, procesarlos, y algo más complicado quizás sea analizar vías posibles de una convivencia mejor, ¿no? Eso quizás es más difícil, pero es algo que nos compete. Creo que ahí a veces nace el juicio de que el filósofo no cuadra en esta realidad porque parece que es visto en aquella figura o imagen de que alguien es una persona que anda pensando pero fuera de sus cabales, ¿no? O anda pensando fuera de la realidad. Y creo que ese juicio se da porque poco a poco la filosofía, en ese contacto con la realidad y dar cuenta de la realidad que continuamente parece que avanza sola, sin la reflexión, es una cosa que debemos recuperar como filósofos. Sí, exacto, y es un prejuicio que se tiene de la filosofía, en cierta forma alimentada por nosotros los filósofos. A veces sí, como que estuviésemos en la nube. Exacto, sí, uno suele encontrar colegas que se enorgullecen de no estar en las redes sociales, de no usar elementos tecnológicos, de tener el libro más voluminoso bajo el brazo, y hay imágenes por el estilo, ¿no? Cuando los filósofos de la gran tradición, desde los griegos hasta los modernos, siempre tienen referentes de su sociedad, ¿no? De su entorno. Y creo que eso ha pasado casi de manera muy clara en la época de la filosofía antigua con los griegos, en la época de la filosofía medieval, con muchos de la escolástica que no solamente escribieron y se preocuparon sobre temas de filosofía en sí mismo, como temas de metafísica o temas teológicos sobre el tema de la relación entre las cosas y Dios, sino también sobre temas políticos. Por ejemplo, yo recuerdo haber leído algunos textos de Tomás de Aquino sobre problemas de política, sobre problemas también de astronomía, o de haber tomado que escribir sobre cosas de la realidad para mostrar cuán deseoso es el hombre que contempla la realidad y está atento a ella y busca descubrirla para dar su gran aporte a la misma. Exacto, y eso confirma de que el filósofo no es el habitante de la Torre de Marfil, ¿no? Sino que tiene que pensar con aquello que tiene enfrente. Aristóteles creo que decía era que el trabajo del filósofo es dar cuenta de la realidad. Exacto, sí. Claro que esto venía porque tenía que criticar de cierta manera a Platón, ¿no? Sí. Y entonces, siguiendo esta temática, viendo el papel importante que debería jugar la filosofía en nuestra actualidad, ¿cómo sería ese papel en un contexto académico en nuestra realidad peruana? A ver, la realidad peruana tiene sus desafíos particulares, ¿no? Quizá el papel de la filosofía en el Perú se relaciona mucho con lo que hemos comentado anteriormente. Yo lo resumiría más en generar herramientas para generar pensamiento crítico, porque es tan fácil siempre quedarnos en la circunscripción de nuestras convicciones y desde ahí fijar una ética, una postura ideológica, filosófica, y muchas veces caemos o estamos en riesgo de caer en repetir el trabajo de la sociología, la antropología y todo eso, y entonces cuando uno se ubica en ese contexto un poco normativo de diagnóstico ya más determinado,
uno dice, ¿y dónde podemos iniciar este salir de las fronteras, ¿no? Gadamer tiene una frase interesante que dice que más importante que tener razón es cultivar el arte de no tener razón. Esto obviamente no es un relativismo, sino cómo en nuestras convicciones, en nuestros pensamientos, incorporamos las otras visiones. Cómo se va tejiendo, ¿no? un concepto unitario de ciudadanía, de sociedad peruana, en estos horizontes compartidos, interculturales que tenemos. Entonces, localmente pienso que la filosofía tiene ese reto y no es tan fácil. No es tan fácil tomar esa distancia, en cierto modo, de la objetividad. Digo en cierto modo porque es imposible ser objetivos por completo, pero sí tiene que haber un esfuerzo, ¿no? Para acercarnos a la realidad social peruana. Tenemos que distanciarnos un poco de nuestras formaciones que hemos tenido para a partir de ahí generar perspectivas de vida compartida, de vida dialogante, rescatando y conservando, ¿no? Todos esos elementos que encontramos. Difícilmente vamos a lograr un rol fundamental de la filosofía en el Perú si es que siempre vamos ya con nuestro sistema propio, ¿no? Sí, que a veces de cierta manera como que no cuadra. Exacto, dentro de una visión atenta de la realidad de su contexto. Exacto, y un punto importante ahí, lo digo brevemente, eso no implica que uno tenga que dar la razón a todo el mundo, ¿no? Siempre uno tiene que tener un elemento con que dialogar y vamos a encontrar elementos comunes como por ejemplo la dignidad humana. Entonces, eso no lo vamos a poder negociar con los diferentes grupos de disensos en la discusión filosófica, ¿no? Hay elementos comunes que justamente nos permiten, ¿no? Tener este horizonte de diálogo, pero sí hay aspectos que tenemos que conceder, no tener razón en muchas cosas. Creo que el juego interdisciplinario debería ser la tarea propia de la filosofía dentro de la universidad, de permitir que en esta apertura que tiene la filosofía pueda ser el criterio que permita dentro de las universidades generar ese diálogo con las otras por buscar siempre una verdad, una respuesta a la problemática de la realidad. Exacto, y sobre todo en el aspecto ético, creo que la filosofía ahí tiene un rol importante sobre ampliar esos rangos de vidas buenas posibles, ¿no? Que es una de las cosas que podemos decir es la fuerte crisis del mundo. Exacto, porque a ese punto no pueden llegar las otras disciplinas. Entonces, cometemos un error si duplicamos funciones de las otras disciplinas y descuidamos este rol que sí es propio de la filosofía, ¿no? Y ahí el gran desafío está en cómo damos esas visiones de vida posible. Es un largo trabajo, ¿no? Una enorme tarea, ¿no? del filósofo localmente, sobre todo en esta sociedad un poco compleja que nos ha tocado. Sí, de hecho, el cuestionamiento ético siempre va a ser algo complejo. Pero habría que determinar, claro, que la visión ética es fundamental y que no es solamente un tema de reconocimiento de algunos valores, sino de ejercicio de virtudes. Que creo que es lo que se ha confundido cuando se habla de ética actualmente, ¿no? A veces en los colegios. Dicen que ética son solamente obtener algunos valores, pero la ética es más por el ejercicio de la virtud. Exacto, sí, yo siempre me encuentro con ese problema en las aulas, a diferencia de lo que pasa con la filosofía,
no me preguntan en qué consiste la ética, puesto que ellos asumen que ya lo saben. Y ahí el desafío es mayor. Primero, a convencerles de que su concepto no es suficiente. Y el otro tema es lo que decías, la virtud, cómo ser mejores, ¿no? Aristóteles decía, consideramos la ética, el tema de la felicidad, no para saber cómo ser buenos, sino para ser buenos, ¿no? Ese es el reto más complicado. Creo que tenemos una gran tarea todavía por delante. Esperemos volvernos también a encontrar para seguir hablando sobre estos temas. Bueno, muchas gracias por su visita. Hasta luego.